Ya estamos grabando para subirla luego a YouTube. Y les voy a compartir pantalla. Espero que la clase número uno la hayan visto, el primer video. Esta semana recién se habilitó el lunes, creo que fue martes, la plataforma de Consultar. Así que bueno, yo ahí ya estuve subiendo los materiales. Vamos a hacer un breve repaso para los que si ya están viendo. Bueno, primero que nada, esta es la clase, es la página de Consultar. Es importante para mí que ustedes vean el funcionamiento de la clase y el funcionamiento de las vías de comunicación más allá del WhatsApp que tenemos, que yo si quieren les puedo avisar cuando subo material. Les decía, si quieren les puedo avisar cuando subo material. Ya tienen para los dos cursos el programa y el cronograma de clases, que es muy importante. Por favor, léanlo porque ahí están los criterios de evaluación y qué es lo que se necesita para pasar el curso, digamos, ¿no? Está la guía de estadística, que no hace falta que la impriman, la pueden usar desde la compu. En el caso que no tengan compu y estén desde el celu, pueden o bien imprimirla o trabajarla desde el celu y en una hoja. ¿Sí? No es obligatorio que tengan, no hay necesidad de que tengan Excel, ¿sí? Para hacer la clase, pero es un objetivo de la materia propuesto por mí, porque me parece que si está dentro de sus posibilidades que lo tengan al Excel, traten por favor de conseguirlo porque nada, estamos en un momento en el que el mercado laboral e incluso la vida cotidiana nos lleva a que tengamos el uso de herramientas, que nos amiguemos, por así decirlo, con la tecnología y que podamos sumar esta capacidad. Y el Excel les puedo asegurar que es una capacidad, los va a beneficiar muchísimo y les va a dar una calidad en su trabajo distinta, ¿sí? A medida de la clase nosotros vamos haciendo distintas cosas con Excel y la idea es que ustedes incorporen esas fórmulas, incorporen el conocimiento. Sería muy interesante para mí que lo puedan hacer. ¿Sí? Si están en sus posibilidades conseguir una computadora, conseguir el Excel, mejor todavía. Yo la clase pasada les comentaba que hay la bolsa del libro, por ejemplo, o en Mercado Libre pueden conseguir el software que no está tan caro o no debería estarlo. Eh, y si no, bueno, está también el de Google, la hoja de cálculo, que si bien no es lo mismo, pero más o menos es parecido. Pero idealmente, si está dentro de sus posibilidades, mi consejo es que consigan el Excel. Por más que volvamos a la presencialidad, el Excel va a seguir siendo parte de la materia porque hay tantas cosas muy interesantes y no solo de ámbito de aplicación a esta materia, sino también a su carrera como futuros profesionales. Bueno, volviendo a la página de consulta, ya tienen la introducción, la que vimos en la clase uno con el PowerPoint, el video de esa clase que lo lleva directo a mi página de YouTube y el ejercicio práctico. Hay algunos que no llegué a corregirles por esto de que la página recién tuvo un buen funcionamiento esta semana, ¿sí? Pero quédense tranquilos que hoy seguro se los termine de corregir. Hay otros que les corregí, hay algunos que les cambié el nombre, perdón, por ahí que eso pasa porque a veces guarda la página automáticamente, entonces me cuesta a veces ver bien el nombre, pero sí veo bien el trabajo, eso descuídense, ténganlo por cierto que hay muchos que les corrijo a lo más puntilloso porque la idea del curso es que lleguemos todos al mismo resultado, ¿sí? Porque ya sabemos que esta es una ciencia, como decía la clase pasada, y si hay una tabla de frecuencias tiene que ser la misma para todos, no nos puede dar distinto. En esta segunda clase yo ya subí por adelantado. ¿Ven? ¿Por qué les digo que tienen que aceptar la invitación? Porque si no vamos cortando la clase a cada minuto que va entrando alguien, ¿sí? Acéptenla, por favor, y los que no las tienen todavía en el mail, avísenme y se los vuelvo a reenviar. En esta segunda clase, les decía, yo ya les subí un apunte de tabla de frecuencias que tiene básicamente, o lo que dice es, qué significa cada frecuencia, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? ¿Qué es la frecuencia relativa? La relativa acumulada. ¿Qué es la frecuencia porcentual? ¿Y cuál es el objetivo de la frecuencia porcentual acumulada? Dejé también el modelo de parcial que tomé en el primer cuatrimestre del año pasado. Voy a subir el del segundo cuatrimestre también. Lo vamos a ver, vamos a resolverlo. Eso quédense tranquilos. Fíjense que en el cronograma de clase está en la fecha estimativa también del posible examen. Bueno, los dos cursos tienen exactamente lo mismo, tanto relaciones laborales como el de seguridad e higiene. Fíjense que está lo mismo, comparten programa analítico y compartimos también
lo mismo en clase, así que tienen los dos subido el mismo material, ¿sí? Por favor, algo más que les quiero pedir. Esto ya es más a modo de... no entra tanto por estadística, pero sí también tiene que ver. Ustedes acá están haciendo una carrera profesional, o sea que traten, en lo posible, de tener su perfil con una foto profesional, ¿sí? ¿Cuál perfil? Todos los perfiles no, el de Consultar, porque es una red en la que estamos todos los profesores, entra la gente de Consultar también, hay muchos profesionales acá, entonces estas cosas de redes de profesionales son buenas y a esto me da el pie también para decirles que si pueden, dentro de sus posibilidades, agreguen a los profes, o en mi caso agréguenme a mí, a las redes sociales. Yo estoy en LinkedIn, ármense un LinkedIn también, que es muy bueno. Hay muchos cursos, oportunidades laborales también. Agréguenme, estoy en LinkedIn, tengo mi estudio contable, yo de profesión soy contador, así que también tengo mi página web y como les decía al principio, tengo mi canal de YouTube donde subo todas las clases, ¿sí? Ya sea tanto las de este cuatrimestre como las de cuatrimestres anteriores, las van a ver acá, y otro contenido también de tipo contable y económico, así que suscríbanse que no vendría mal, no me vendría mal a mí, y de paso estamos en contacto de manera más profesional también. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Lo que primero que vamos a hacer es resolver ese ejercicio que teníamos para resolver la clase pasada, que nos había quedado una... Yo acá se lo subí también. Era bastante sencillo, pero hacía a la lógica que tiene la tabla de frecuencias, ¿sí? Este era el ejercicio, esta es la misma diapositiva que está en el otro grupo de diapositivas. Yo la separé para que ustedes, por si había alguna duda o lo que surgiera, la tengan a mano. Vamos a comenzar con esto. Bueno, estoy viendo si tengo alguno. Bueno, vamos a buscar algún modelito de tabla de frecuencia, así nos queda el mismo formato. 21, clase 2. Bueno, ahí estamos. Yo les había dicho también que vamos a tener un pequeño test de lectura, seguramente se los dé para el final de la clase, va a ser online, así que van a contestar ahí con su nombre, obviamente su apellido, y van a ir contestando los tipos de frecuencias, ¿sí? No, ¿qué tiene este test de lectura que me sirve a mí para ver cómo estamos? Para sondear los conocimientos y ver por dónde venimos o qué está pasando, ¿sí? Entre todos ustedes. Obviamente, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, no puedo estar al lado de cada uno de ustedes, pero sí me interesa con este tipo de test sondear a ver si los temas se van entendiendo. ¿Para qué? Porque después cuando lleguemos al final, ahí sí estoy al frente de ustedes y ustedes me tienen que contar a mí o tienen que demostrarme a través de la resolución de los ejercicios qué es lo que saben y cuánto es lo que saben y cómo manejan los conceptos que vemos en clase, ¿sí? Bueno, vamos a irnos al primer ejercicio acá. Estos son los ejercicios que vamos a hacer en la clase de hoy. La guía de trabajos prácticos y este es el ejercicio práctico obligatorio. ¿Todos ven bien la pantalla? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto lo vamos a sacar. Acá estuve corrigiendo algunos trabajos del tipo práctico. Bueno, me había copiado el formato. Acá está. Este formato, para tener los mismos en todos lados, me lo llevo acá. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sería ideal de esto? Que, como les digo, vamos a ir haciendo cosas usando fórmulas en Excel, o viendo ciertas características del Excel que a mí me gustaría que ustedes se lleven del curso y que van a ser parte de su aprendizaje también. Aguanten que tengo que agregar a alguien. Bueno, acá, a mi modo de ver, o como lo manejo yo siempre, le saco las celdas a todo esto. O sea, al Excel le saco sus celdas, vengo a vista, saco línea de cuadrícula y comienzo. ¿Qué me pide el ejercicio? Me pide que yo ordene o que muestre de manera ordenada un grupo de datos, ¿sí? Vamos a ver acá si lo tenemos. Acá está. Me dice que construya una tabla de frecuencias. ¿Qué pasa con esto? Yo sé que hay, como en todo el orden de la vida, hay gente que, por así decirlo, de entrada ya se dio cuenta de cómo funciona la tabla de frecuencias y la verdad es que la tienen clarísima y los ejercicios
que estuve corrigiendo, en la gran mayoría habían pequeños errores, pero en la gran mayoría veo que el tema se entendió. Obviamente no todos tenemos la misma capacidad y ni todos venimos del mismo secundario, como yo les había dicho la clase pasada. Entonces la idea es que tengan paciencia, aquellos que están un poquito más adelantados, que ya vamos a ponernos todos al ritmo, pero la idea es ir de a poco y no asustar y no espantar, por así decirlo, a los que vienen, que ven esto y que no entienden nada, porque yo estuve en ese lugar y creo que todos en algún momento de la vida nos encontramos frente a algo nuevo y lo primero que hacemos es rechazarlo, ¿no? Decimos, uy, esto no me va a salir. Pero esto es sencillo, es simple y no tiene más vueltas ni tiene más otro camino que no sea el camino de que todos vamos a construir una tabla de frecuencia de la misma forma porque esto es el método científico que hablábamos al principio de la clase pasada. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? El ejercicio nos dice que en una clase de 30 alumnos se ha preguntado, perdón, el número de hermanos que tienen y el resultado ha sido el siguiente. O sea, la muestra, ¿sí?, que nosotros hicimos fue sobre 30 alumnos. La población iban a ser todos los alumnos. Como no podemos abarcar a todos los alumnos de un instituto, tomamos una muestra de 30 alumnos, ¿sí? Estos 30 alumnos van a ser representativos de la muestra, el total de los alumnos. Entonces le preguntamos a estos 30 alumnos cuántos hermanos tenían cada uno de ellos, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es construir, en vez de presentar la información de esta forma, vamos a construir una tabla de frecuencias que va a servir para mostrar la información de manera ordenada y con un ordenamiento que sirva para la interpretación de quién va a ser el usuario de esta información, ¿sí? Entonces lo primero que yo hago, y mi consejo si van a trabajarlo en Excel, es pasar todos esos números o toda esa imagen a números, ¿sí? 214, 122, 101, 101, 031, 101, bueno, son bastantes, son 30, ¿no? 212, 110, 3, 1, y el último es 6, 4 y 1. ¿Cómo me doy cuenta si tengo el total de la muestra? O sea, si tengo los 30 alumnos, selecciono todas las celdas, ¿sí? Y fíjense que abajo me dice el total, el recuento, 30. Si no estoy familiar, o sea, si yo digo, tengo una muestra muy grande, muy amplia, y la verdad es que no puedo estar seleccionando todas las celdas porque son muchos registros, muchos números. Acá utilizamos fórmulas, y de nuevo, mi objetivo es que ustedes de acá se lleven distintas fórmulas que puedan aplicar no solo en el Excel o no solo en nuestra materia, sino también en la vida de ustedes, ¿sí? En la vida diaria. Hay fórmulas que nos permiten a nosotros contar. Por ejemplo, vamos a contar. ¿Cómo hago la fórmula? Siempre empiezo una fórmula con el signo igual o con el más. Simplemente escribo la fórmula, contar, y digo, contame, selecciono lo que quiero que me cuente, contame acá cuántos registros hay. Hay 30 registros. Imaginemos que yo tengo miles de registros. Simplemente le doy igual contar y que me cuente dónde están esos registros. O sea, estos se llaman hojas, ¿sí? Las hojas de Excel. Le digo, contame toda la hoja completa, ¿sí? Si tengo miles. Entonces, fíjense, acá vimos una fórmula nueva que se llama contar. Yo este archivo se los voy a mandar y se los voy a subir en la página de consulta. Ustedes para ver una fórmula lo que hacen es le hacen doble clic y acá les muestra qué está tomando. ¿Vieron? Se pone en azul y les muestra qué está tomando la fórmula. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Ya conocía la fórmula? ¿No? ¿Estamos todos bien? Sí, ya la conocía yo. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, genial. Úsenla, está bueno porque le suma calidad al trabajo, ¿sí? Aquel que no tenga el Excel, obviamente, acuérdese, en algún momento se va a topar con Excel en el trabajo, en algún lado, pero ténganla presente que existe esa fórmula y que es muy, muy útil. Bueno, entonces nosotros para armar la tabla de frecuencia tomamos la variable. La variable es cantidad de hermanos.
¿sí? La cantidad de hermanos que tienen ¿quiénes? Los alumnos. Acá alguna persona podría decir, sí, profe, ¿la variable no podría ser alumnos? En realidad la variable acá que nos importa es qué cantidad de hermanos tienen esos alumnos, ¿sí? Entonces es muy importante identificar primero la variable y después comenzar. Bueno, entonces sabemos, ¿cuál es el valor mínimo de hermanos que contestaron en esta muestra? 0. 0, muy bien. Sí. 0, y de ahí en adelante, ¿y el valor máximo? 6. Muy bien. Acá vamos a ver otra fórmula. Fórmula del valor mínimo y fórmula del valor máximo. Estas dos fórmulas también, mi idea es que las puedan utilizar, o sea, que las usen al momento de que ustedes resuelvan el ejercicio. Si lo están haciendo en Excel, úsenlas. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir igual, como hacemos siempre en las fórmulas, max. Y voy a seleccionar toda la muestra. Cierro paréntesis y fíjense que me devuelve el máximo valor que existe en una muestra. Si yo acá pongo 10, 10 va a ser el valor máximo. Si yo acá pongo 100, 100 va a ser el valor máximo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Vamos con el valor mínimo. Igual min. Si voy muy rápido o alguien no llega a entender, párenme, porque acuérdense que acá en este momento es el momento en el que ustedes tienen que hacer las preguntas. En el examen va a ser al revés. Yo les voy a hacer las preguntas a ustedes, así que no se queden con dudas. Por más que, si no quieren hablar, escriban la pregunta, pero traten de esto, de participar en clases, ¿sí? Bueno, entonces acá yo ya tengo para armar, con esto que se llama rango, que habíamos visto en la clase pasada, tengo para armar mi tabla de frecuencias, que va a ir desde el 0 al 6. ¿Sí? Las variables va a ser de 0 a 6. 0, 1. Lo voy a centrar. Selecciono el 0 y el 1 y me posiciono donde el cursor se vuelve. Voy a ver si puedo aumentarlo un poquito más. Donde el cursor se vuelve una cruz. Arrastro hacia abajo. Y fíjense que se va a autocompletar. ¿Sí? Yo sé que por ahí estoy diciendo cosas que para algunos van a decir, esto, profe, yo ya lo sé, pero bueno, de nuevo, tengamos paciencia con alguien que por ahí nunca manejó Excel, que pasa, ¿sí? Y está bueno que todos en algún momento estuvimos en ese lugar. Vamos a comenzar con la frecuencia absoluta. El total de la muestra ya sabemos que es 30, pero no lo voy a poner al 30 yo acá. Yo acá voy a sumar, voy a poner una fórmula, perdón, igual suma. ¿Y qué voy a sumar? Todas las frecuencias absolutas. La suma, esto es teórico, perdón, igual suma. La suma de las frecuencias absolutas es igual al total de la muestra. Yo acá lo estoy diciendo así ligeramente, está en la teoría, está en el apunte que yo les compartí, pero yo este tipo de preguntas se las voy a hacer en el parcial / final. ¿Cuáles son las características de la frecuencia absoluta o que nombren a la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, habíamos dicho en la clase pasada, que ¿qué era? ¿Alguien se acuerda qué era la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite la muestra. Muy bien, es la cantidad de veces que un dato se repite en la muestra. Y la suma de esas frecuencias absolutas es igual al total de la muestra. Esa es la definición completa de qué es la frecuencia absoluta, que en el caso de que llegue el final, parcial, y yo les pregunte, ustedes lo tienen que saber. La suma de las frecuencias absolutas es igual a la muestra. Las frecuencias absolutas representan la cantidad de veces que una variable o que un número se repite en la muestra. Por ejemplo, ¿cuántas personas dijeron que tenían 0 hermanos? Me voy a la muestra y me fijo. ¿Cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4 ceros. Los marco con un color. Tengo 4 personas que me dijeron que tienen 0 hermanos. Voy a centrar todo. 4 personas tienen 0 hermanos. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿Alguien no lo entiende? Bueno, ¿qué está pasando acá? El total de la muestra trae fórmula. Entonces acá me va a sumar
cada vez que yo ponga un dato dentro de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Me tiene que dar 30. Este valor más de 30 ni menos de 30. ¿Sí? No me puede dar 29, no me puede dar 31. Tiene que ser 30 porque 30 es el total de la muestra. ¿Cuántas personas o cuántos alumnos dijeron que tenían un hermano? Voy a checar esto un poquito. De nuevo, vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas me dijeron que tenían un hermano. ¿Sí? ¿Dos hermanos? ¿Cero hermanos? No, un hermano. ¿Sí? Un hermano fueron 12 personas. 12 alumnos tienen un hermano. ¿Cuántos alumnos tienen dos hermanos? Voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos tienen al menos, o tienen, perdón, al menos, tienen dos hermanos. Vamos acá. Marco con otro color y dijimos que son 6. ¿Cuántos alumnos dijeron que tienen tres hermanos? 1, 2, 3, 4. Lo marco con otro color. Esos 4 tienen, dijimos, 3 hermanos. ¿Cuántos alumnos tienen 4 hermanos? 1, 2. 2 alumnos. ¿Cuántos alumnos tienen 5 hermanos? 1. ¿Cuántos alumnos tienen 6 hermanos? 1. Muy bien. Un alumno solo tiene 6 hermanos. Para que le pongo otro color. Ahí. Fíjense, completo el último de la frecuencia absoluta y llego a qué. A que hice bien las cosas. ¿Por qué? Porque el primer check, yo a algunos les puse que les faltaban los checks, ¿sí? En la resolución del trabajo práctico obligatorio que tenían para hacer. Les puse los que no lo hayan entregado porque sea que se están incorporando hoy al curso o porque no pudieron entrar a la plataforma, mándenlo igual porque igual se los voy a corregir, ¿sí? La idea es que todos tengan las entregas en la página. Entonces, yo a algunos les puse faltan los checks. ¿Qué son los checks? Son estos datos o son estas características que a mí me muestran que voy por el camino correcto. Son estos chequeos, estos checks, les digo yo, pero son estas formas de decir, bueno, ya sé que acá estoy construyendo bien la tabla porque son certezas. Alguien me puede venir con una tabla que le pregunta a 30 alumnos y tiene 31 muestras. No, está mal. Está mal confeccionada la tabla. ¿Por cómo me voy a dar cuenta? Por el total de la muestra. Yo agarro los Excel de ustedes y ¿qué hago? Sumo. Y si acá no me da 30, digo, esto está mal. Lo mismo con la demás frecuencias, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo, pero tengan eso presente, que tanto para la resolución en carpeta como en la resolución en Excel, yo necesito que ustedes marquen estos checks para que yo saber que ustedes están entendiendo que van por el camino correcto en la construcción de una tabla de frecuencias. Bueno, ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la función de la frecuencia absoluta acumulada? Es acumular, como dice su palabra, a las de al lado, a la frecuencia absoluta. Algunos, ojo con esto, hicieron esto. Dijeron, bueno, igual esta variable, como es 0, más esta frecuencia. Eso no. Porque acá nosotros, ahora, porque es esta muestra, arranca el 0. Pero si arrancásemos en 200, les va a dar 204. Eso está mal, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada en su primer variable es igual a la frecuencia absoluta. O sea que estos dos son iguales. La frecuencia absoluta acumulada en su primer variable es igual a la frecuencia absoluta. Y después eso ya no se da más, porque después yo voy acumulando la muestra. ¿Alguien no lo entiende a esto? ¿Se entiende? Profe, ¿lo puede volver a explicar? Sí. La frecuencia absoluta acumulada lo que hace es acumular la muestra, o sea, acumular la frecuencia absoluta. En el primer rango, o sea, en la primer variable, la frecuencia absoluta acumulada tiene la característica que es igual a la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque anterior a la primer frecuencia absoluta no hay nada. Anterior no hay nada. Hubo gente que en las entregas que me hicieron esto. 0 más 4. Obviamente les da igual,
Pero ¿qué pasa si yo en la variable arranco no en 0, sino que hay alumnos que me dijeron, mire, ninguno tiene 0 hermanos, todos tienen hermanos, y arrancamos en 1? ¿Qué pasa con esto? La frecuencia absoluta acumulada no me va a dar igual. Entonces, ojo con eso, ojo con las fórmulas y ojo con los conceptos teóricos. La frecuencia absoluta acumulada acumula frecuencias, y como anterior a la frecuencia absoluta del primer rango no hay nada, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta son iguales, tienen el mismo valor en el primer rango. ¿Se entendió? ¿Puedo explicarlo de nuevo? Sí. No? ¿Sí? ¿Qué pasa ya con la segunda? Cuando en la muestra, Sí. Decime. cuando en la muestra no aparece el 0, ¿se agrega igual? Cuando la muestra, supongamos que acá yo arranco con, como decía recién, no arranco así, sino que arranco con el 1. Y acá, bueno, el 2 y después para abajo, ¿no? Yo acá es lo mismo. La frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta. Es lo mismo. No importa la variable que yo tenga. Esta es igual a esta. ¿Por qué? Porque es teórico. Porque anterior a esta, como la frecuencia absoluta acumulada acumula frecuencias, ese es su nombre, acumula todas las frecuencias absolutas, antes que esta primera no hay nada, no tengo otra frecuencia. Entonces, por esa es la razón por la que la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta son iguales en el primer rango, en la primera celda. ¿Estamos? Siempre van a ser iguales entonces. Siempre. ¿Por qué? Porque no tenés otra frecuencia absoluta anterior. No podés sumar, sería 4 más nada. No más este 0 que está acá, ¿eh? Más nada. Esto no lo cuento ahora. Yo ahora me dedico a esto nomás. En el segundo rango de frecuencias, sumo la frecuencia absoluta de mi rango más la frecuencia absoluta del rango anterior. Ahora sí, cambió. Fíjense que no es igual la frecuencia absoluta que la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque la acumulada me está acumulando a la frecuencia anterior, que sería 4 más la frecuencia de mi rango. ¿Sí? Lo mismo sucede con la tercera. Acumulo la frecuencia absoluta de mi rango más lo acumulado de las anteriores. Ojo con esto, que este error acá lo vi igual. ¿Qué vi? Vi esto. 6 más 12. ¿Sí? Ojo, porque no es que acumula esta acumulada. Acumula todas las acumuladas. ¿Se entiende? Este 16 es la acumulada de 4 más 12. Yo no puedo hacer igual 6 más 12, 18. No, yo tengo que hacer igual 6 más 16. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Estoy hablando en chino o estamos entendiendo todo? Puede ser que estén entendiendo todo y capaz puedo ir a avanzar un poco más. Sí, se entiende. ¿Sí? Pero vamos, profe, de a poco. Sí, lo voy entendiendo más. Ah, bueno, me quedo Está tranquilo. cerrando mejor ahora. Por ahí yo pienso que capaz que ya lo agarraron, lo tienen clarísimo, entonces como no me contestan, yo pienso que lo saben y yo sigo, ¿eh? No, profe, lo que pasa es que por ahí es más fácil hacer, por ejemplo, el ejercicio cuando uno va leyendo los apuntes o mirando el video. Pero cuando uno por ahí lo quiere hacer solo, todavía no estamos muy cancheros. Está bien. Claro. Tienen que hacer, esto es un consejo que yo les voy a dar, todos los ejercicios que nosotros hagamos en clase, reháganlos solos, sin mirar, o sea, obviamente los primeros no, miren todo, pero los próximos háganlos solos porque el parcial, sin que faltan re pocas, 6 clases más, va a ser con una complejidad que ustedes este tema lo tienen que tener muy aceitado, muy rápido. ¿Qué característica tienen? Por ahí algunos tienen gente conocida que ha estado conmigo en otros años, que yo doy estadística, y lo que tienen mis exámenes es que son largos, ¿sí? ¿Y por qué lo hago largo? Porque es largo y es mucho el volumen que tenemos de temas. Entonces yo prefiero que este tema de tabla de frecuencias lo manejen rápido porque es automático. Porque una vez que ustedes hacen 3, 4 o 5, ya van a ver que todas son iguales. Entonces no pierdan tiempo en el armado. O sea, ustedes el armado lo tienen que tener de base. Lo que es más difícil es la interpretación de esa tabla de frecuencia. Ahí es donde yo me voy a dar cuenta
El armado de la tabla de frecuencias lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer el mismo Excel, con fórmula, y yo copio y pego valores y el Excel lo va armando. El tema es la interpretación. Ahí es donde, por experiencia les digo, muchos no llegan a la nota. ¿Por qué? Porque me pueden haber armado la mejor tabla de frecuencia, con el mejor color, con todos los chiches y qué sé yo, pero yo les pregunto qué significa la variable número 2 y no lo saben. O les pregunto, ¿cuántas personas tienen al menos 6 hermanos? Y no me lo saben responder, o lo responden mal. Entonces, esto que es el armado, esto lo tienen que tener muy aceitado, y lo que yo necesito que se pongan a ustedes a hacer, después que terminemos la clase, es que rehagan todos los ejercicios, porque esto es como una gimnasia. O sea, imagínense que ustedes están fuera de estado, no salen a caminar, no hacen nada. Y yo de un día al otro no les puedo pedir que corran una maratón. Bueno, el parcial va a ser una maratón y ustedes tienen que ir entrenados y entrenarse en el tiempo de ustedes. No esperen a la clase para ver los ejercicios, porque ahora lo van a ver fácil, van a decir, bueno, no pasa nada, pero háganlo. Aunque sea una vez, no les digo por día, pero cada 2 días, háganse un ejercicio, revean la carpeta, hagan de cero todo sin mirar. Háganlo porque parece una pavada, pero tiene su complejidad. Y otra cosa es que la práctica les va a ir dando a ustedes confianza para el armado, y ya van a ver que si además utilizan fórmula, ya confían en la fórmula, que es lo que yo quiero que se lleven del curso. Es mucho más confiable la fórmula que el ojo humano. Porque yo acá, si esto lo hago con fórmula, ya me olvido. Yo ya sé que 4 más 12 es 16, pero si yo lo hago con fórmula me olvido, ya sé que el Excel lo está calculando bien. Ahora, por ahí yo estoy nervioso, estoy apurado, y digo, no, 4 más 2 es 16, y acá le clavo 18, ya está mal toda la tabla y va a estar mal todo el ejercicio. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Tabla de frecuencias, y estamos en frecuencias absolutas acumuladas. Las absolutas acumuladas acumulan la frecuencia anterior, o sea, acumulan estas tablas de frecuencia, acumulan estas frecuencias absolutas. ¿Para qué nos sirve esto? Ya lo vamos a ver. Tiene una explicación esto. Yo lo que hago es, entonces, acumular las anteriores. Anterior a este número, 4, frecuencia absoluta en 4, rango 1, no hay nada, entonces es 4. Ya estoy en la segunda variable, anterior al 12 está el 4, entonces yo tengo que sumar 12 más 4 es 16. En la tercera variable, que es esta, por más que acá diga 2, yo tengo 1, 2, 3, el 0 es una variable. Y en la tercera variable, o en la tercera posición de la tabla, yo voy a sumar la frecuencia absoluta 6 más las 2 frecuencias anteriores, es decir, más 16. O sea que yo no hago 6 más 12, no sumo solo la anterior, sumo todo lo acumulado hasta la anterior. ¿Se entiende? Por eso sumo el 16. En la siguiente, que sería la cuarta variable, yo voy a sumar la frecuencia absoluta de mi variable número 4, que es 4, más todo lo anterior hasta 4. La frecuencia absoluta en la variable 0, más la variable 1, más la variable 2. ¿Sí? En la variable 5, esto yo siempre o muchas veces hago así. X1, esta posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Tengo 7 variables, no tengo 6 variables, 7, porque el 0 es una variable igual. Entonces, en la variable 5 tengo que acumular todo lo que viene pasando, o todas las frecuencias absolutas de la variable 1, más la 2, más la 3, más la 4. Como eso ya lo tengo acá calculado, no tengo que hacer esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. No. Uy, acá me tiró el error porque dejé el más ahí. No tengo que hacer esto. Yo lo que hago es más. Borro esto. Más 2 más 26. 28. O sea, este 28 es la suma de todas las frecuencias absolutas, de todas las posiciones anteriores, incluida la posición actual. ¿Se entendió ahora un poco mejor? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Seguimos entonces. 28, variable anterior, variable de mi rango más la variable anterior, variable de mi rango más la variable anterior, y llego a 30. Y acá, otra vez, otro check, o otro indicador de que yo estoy haciendo bien la tabla. ¿Cuál es ese indicador?
¿Y cuál es la característica? Y esto es teórico. Característica de la frecuencia absoluta acumulada. La primera es que la frecuencia absoluta acumulada en su primer variable o en su primera posición es igual a la frecuencia absoluta. 4 igual a 4. La segunda característica es que en la última posición o en la última variable obtengo en la frecuencia absoluta acumulada el total de la muestra. Yo acumulé toda la muestra hasta la última posición. ¿Se entiende? 30 igual a 30. Toda la muestra la vengo acumulando y no tengo más de 30. Yo acá me da 29. En la última es que me faltó una frecuencia absoluta. Si me da 40 es que dupliqué una frecuencia. ¿Sí? Dupliqué la muestra. ¿Vamos bien? Sí. 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 Seguimos. Frecuencia relativa. Esta es otra frecuencia. La frecuencia relativa hace una división. ¿Qué divide? Divide a la frecuencia absoluta sobre el total de la muestra. Cada frecuencia absoluta sobre el total de la muestra. Más 4 dividido 30. ¿Por qué uso más? Porque puedo usar igual o más indistintamente. ¿Sí? Más o igual para Excel es lo mismo. 4 dividido 30. Y acá mi consejo, y les diría yo que lo mejor, y a lo que yo apunto que hagan, es que usen solamente 2 decimales y no todos los decimales. Por lo menos acá. Entonces fíjense acá, en inicio, en la mayoría de los Excel y lo mismo, tienen este estilo que es millares, que le separa y les muestra solo 2 decimales, ¿sí? 2 o 3. Más de eso no hace falta que pongan todos los decimales, ¿sí? Con 2 decimales está más que correcto. Bueno, seguimos. Entonces, la frecuencia relativa me divide a la frecuencia absoluta de cada variable o de cada posición sobre el total de la muestra. Esto yo lo puedo, de nuevo, puedo hacerlo 1 por 1, 12 dividido 30, o puedo ahorrarme tiempo y hacer lo siguiente. Supongamos que acá yo no empecé a hacer nada, yo puedo hacer ¿Fijar igual, la celda? Exactamente, puedo fijar la celda. Igual a la frecuencia dividido, y acá selecciono 30. Y me vengo con el cursor adelante de la frecuencia o de donde está el valor 30, que en este caso es set 10. Fíjense que esto es como la batalla naval, para los que nunca vieron Excel. Cada celda está numerada con una letra y un número. Esta celda es C10. En C10 está el total de la muestra. Me paro adelante de C10 y aprieto F4. O si no aprieto F4, le pongo el símbolo peso. El símbolo peso hace que la celda quede fija y que yo al moverla o al deslizarla se mueva el numerador, pero no se mueva el denominador. El numerador en una división es el que está arriba y el denominador es por el que yo divido, ¿sí? Fíjense que acá el denominador se movió, que sería 12, y el numerador quedó fijo. Profe, ¿puede mostrar un poquitito más de cerca dónde pone el cursor? Sí, obvio. Para ahí le pone el F4. Sí, ahí subí más la resolución, borro todo y lo hago de nuevo. Igual, selecciono la frecuencia, dividido y selecciono el total de la muestra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como yo sé que en C10 está el total el 30, el total de la muestra, me paro adelante con el cursor acá, después del divisor, o después de esta barra divisora, y aprieto F4. Y me tiene que quedar el símbolo pesos delante de la letra C y el símbolo pesos delante del 10, o del número. A eso le doy Enter. Acá yo ya había apretado este número para que se acomoden los decimales, y simplemente me paro cuando el cursor se hace una cruz en la esquinita y arrastro hacia abajo con el botón o con el mouse en el botón derecho que uso siempre, ¿no? No con el izquierdo, sino con el derecho. Entonces ahí ya lo tengo. ¿Vamos? Sí, profe, gracias. De nada. Y vamos con el siguiente check. ¿Cuál va a ser ese check? Yo acá tengo que hacer una suma y sumar todas las frecuencias relativas, y esto me tiene que dar a mí 1. 1,00, no, ojo, 1. Le saco los decimales.
1,00 no, es 1 entero, sin decimales. ¿Sí? Eso, por favor, ténganlo presente. Es teórico esto también. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Profesor, ¿puede ser igual a 0,099999? No, tiene que ser 1 entero. ¿Y puede ser 1,000001? No, 1 entero sin decimales ni nada. Cuando usen la calcu, si están usando calcu, van a ver que muchas veces no van a llegar al 1 entero, van a ser 0,999, no, redondéenlo al 1. ¿Sí? Porque, ¿qué significa esto? Esto significa, el 1 significa el total de la muestra. Imaginemos, ¿no?, una pizza. Una pizza yo la puedo dividir en la cantidad que quieras, pero es la unidad, es una sola pizza. ¿Sí? Esto es lo mismo, la muestra acá yo la veo cuando la representemos gráficamente, va a ser un gráfico circular, un gráfico de torta, y es una unidad dividida todas las frecuencias. ¿Sí? Yo no estoy dividiendo más de una unidad, estoy dividiendo una sola muestra. Por eso es que la suma de las frecuencias relativas es igual al 1, es igual al 100% de la muestra. ¿Se entiende? Yo estos controles o estos checks, yo los pido obligatoriamente. Por favor, tienen que tenerlo en el momento del examen o cuando hagan la entrega de trabajos prácticos. Esto tiene que existir. Estos checks no pueden no estar. Tienen que estar. Ya sea con fórmula, idealmente con una fórmula. consulta, siempre tiene... Sí, adelante. Siempre tiene que dar 1 en frecuencia relativa. Siempre, es una característica teórica Okay. de la suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad, es decir, es igual a 1. Ok, gracias. De nada. Vamos a seguir. ¿Qué hace la frecuencia relativa acumulada? Lo mismo que hace la frecuencia absoluta acumulada. Acumula frecuencias relativas. Y la primera va a ser igual la primera frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia relativa. Fíjense que acá les marca a ustedes a veces un error porque están haciendo una referencia de una fórmula. Esto es algo común en Excel, ¿sí? Que pase algo así. Que yo si referencio algo que está con fórmula, me diga, che, ojo, cuidado, estás referenciando tu nuevo número o tu nueva fórmula a algo que tiene fórmula. Bueno, la frecuencia relativa acumulada acumula frecuencias relativas. Eso lo mismo que la anterior. Acumulo la de mi celda o la de mi posición más la de la posición anterior. Acumulo la de mi posición más la de la posición anterior. Y como yo acá ya generé una fórmula que es sumame este valor que ves acá más el anterior, simplemente puedo arrastrar. Y fíjense lo que pasa. Pasa que acá me da la unidad. De nuevo, sin decimales. Acá yo directamente ignoro el error porque ya sé que estoy referenciando mi nuevo valor a una fórmula anterior. Y acá fíjense lo que pasa. Este es otro check u otro control. En la última posición o en la última variable, la frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a 1. ¿Puede ser 0,0009? No. ¿Puede ser 0,999999? No. Tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Esperen que hay una consulta. Para arrastrar es F4. No, para arrastrar no es F4. Cuando yo arrastro una fórmula, me paro en la celda. Fíjate acá. Yo acá voy a hacer esta fórmula que me diga que este tiene que ser igual a este anterior. O sea que me sume este más este. Me paro cuando el cursor se pone, o sea, en la esquina. Fíjate que en la esquina esta de acá, el cursor se vuelve una cruz. Acá es también es una cruz más grande, pero acá se forma esta cruz en negro. Y ahí arrastro. Ahí recién puedo arrastrar. El 1,00 no lo dejo porque teóricamente es 1. O sea que el 1 entero no tiene decimales. Por eso se lo saco. El F4 que me preguntaban recién es para dejar fija una celda. En este caso yo quise dejar fija el total de la muestra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no dejo fijo el total de la muestra? Yo digo, bueno, hago 12 dividido esto. Enter y arrastro. Me va a tirar error. ¿Por qué? Porque se me va a ir corriendo, fíjense, el rojo es lo que está tomando el Excel, se me va corriendo el denominador, se me va corriendo por el número que estoy dividiendo. ¿Sí? Control Z, para volver para atrás. Ahí está. Siempre que yo tenga que hacer una división,
tengo que dejar fijo, ¿qué cosa? El denominador. Así el numerador va cambiando. Fíjense que acá va cambiando, fíjense el azul. Y el rojo sigue siendo el mismo. El azul va moviéndose y el rojo queda fijo. Bueno, ¿se entendió frecuencia relativa acumulada? Sí. Sí. Bueno, Sí. vamos con la frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia porcentual? Es igual a la frecuencia relativa, pero nada más que expresada en porcentaje. ¿Qué tengo que hacer yo si estoy trabajando en la calculadora? Al 0.13 multiplicarlo por 100. ¿Sí? A esto multiplicarlo por 100. Y agregarle, obviamente, el símbolo del porcentaje. Si yo estoy trabajando en el Excel, simplemente me paro acá y aprieto el botón porcentual. ¿Sí? Y si quiero le puedo dar 2 decimales también, como le vengo dando. Y ¿qué hago? Simplemente arrastro, porque acá yo ya puse una fórmula. ¿Sí? Fíjense que la frecuencia relativa, simplemente la frecuencia porcentual, perdón, la frecuencia porcentual lo que hace es expresar la frecuencia relativa en porcentaje. Y acá viene un tema que yo sé que algunos habrán visto en el secundario, otros no, que son los números. No es lo mismo un número entero, como este 4 que ven acá, que un número en decimal, que un número en porcentaje. Son distintas expresiones de los números. ¿Sí? Yo un número en porcentaje es otra unidad de medida. El porcentaje es una unidad de medida. Entonces yo acá no puedo sumar 13,33% más 4. Tengo que pasar o el 4 a porcentaje o el 3 a un número entero. ¿Sí? Esto simplemente lo que hace la frecuencia porcentual es expresar en otra unidad de medida que es porcentaje a la frecuencia relativa. ¿Se entiende? ¿No me entendieron? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien no entendió? Yo, profe, no entendí. ¿No entendiste lo de qué es un porcentaje y qué es un número? Sí, en realidad no entendí bien el tema de la fórmula. Ah, bueno, ¿cuál de todas las que vimos? ¿De la porcentual? La última. Ah, bueno, la borro Sí, y la la hago porcentual. Lo que yo hago es linkear o referenciar, se dice también. Lo que hago es igual y me voy a la frecuencia relativa y le doy enter. ¿Qué hace esto? Me hace un espejo de lo que haya acá. Si yo acá pongo 100, acá me va a tomar 100. Bueno, en todas porque está todo con referencia, ¿no? Pero acá yo lo que ponga en esto me lo va a tomar acá. Simplemente con el igual. Hago igual y me voy a buscar la celda. Le doy enter y fíjate que como ya tiene una fórmula, ¿qué me está diciendo la fórmula o cómo está interpretando el Excel? Dice todo lo que yo ponga en igual y si vos lo arrastrás, te va a traer lo mismo que haya en cada una de estas fórmulas. Fíjate, yo me paro en la cruz, en la esquina, en el borde inferior, en la esquina inferior de la celda, inferior derecha sería, y selecciono hacia abajo y suelto. Y ahí me va a copiar todo lo que haya, fíjate que en azul es lo que está leyendo el Excel, todo lo que haya en esas celdas me lo va a traer. Ya sea un número, una letra, imagínate que yo acá ponga A, me va a traer la A. Si yo acá pongo B, me va a traer la B. ¿Ves? Acá. Acá me está tirando error porque las fórmulas están referenciadas. Esta fórmula. ¿Sí? Entonces yo lo que ponga acá, al haberlo linkeado con un igual, simplemente igual, y me voy a buscar la celda, me trae lo que haya, sea número o sea letra o cualquier valor, acá. Y luego lo que tengo que hacer es seleccionar todo y pararme en el formato porcentual. Y luego agregarle, con estos decimales, agregarle 2 decimales, que era lo que veníamos haciendo, ¿sí? Agregarle 2 decimales al porcentaje. Entonces, teóricamente, lo que estoy haciendo es expresar la frecuencia relativa en otra unidad de medida. Si yo les pregunto qué es la frecuencia porcentual, ustedes me tienen que responder que la frecuencia porcentual expresa a la frecuencia relativa o muestra la frecuencia relativa en otra unidad de medida que es el porcentaje. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? También tiene... Profes, sí. Siempre tiene que quedar con 2 decimales. Yo en el trabajo lo hice sin decimales. Es lo mismo. Idealmente, que es lo que yo prefiero, que le pongan aunque sea 2 decimales, porque venimos trabajando con 2 decimales también acá y acá. Si es posible, mejor. Si no, le disminuyo los decimales acá con este
y lo hacen entero, no hay problema, pero yo preferiría, de ser posible, a modo de exposición, que lo pongamos con 2 decimales. Otro check u otro control que tiene la frecuencia porcentual es el siguiente. Voy a sumar todas las frecuencias porcentuales y la suma de estas frecuencias porcentuales tiene que ser igual al 100% de la muestra. Este 100%, 100 decimales, obviamente. 100%. ¿Qué significa? Que yo acá tengo representada toda la muestra, dividida cada porción de esa muestra en cada una de las frecuencias porcentuales. ¿Sí? ¿Se entiende este check, este control? Simplemente es sumar todas las frecuencias porcentuales. O sea que a la definición que yo les di recién, le tendrían que agregar esto. ¿Qué es la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa expresada en otra unidad de medida, que es porcentaje, y la suma de la frecuencia porcentual es igual al 100% de la muestra. Yo todo esto que les estoy diciendo tan rápido está en el apunte de frecuencia y también está en la diapositiva que vimos la clase pasada. Con más, menos palabras, con otros términos, pero básicamente es esto. ¿Sí? Yo igual se los voy a repetir hasta el cansancio. Y lo van a tener en el video. Si por ahí voy muy rápido es porque tenemos mucho para hacer en la clase de hoy. Bueno, seguimos. ¿Lo puede repetir, profe, por fin? Sí, la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa expresada en otra unidad de medida, entre paréntesis pueden poner porcentaje, y la suma de la frecuencia porcentual es igual al 100% o total de la muestra. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, seguimos. Ahora voy con la frecuencia porcentual acumulada. Las acumuladas todas hacen lo mismo. Acumulan la frecuencia de que se trate. Acumulan la anterior, igual a la frecuencia porcentual de mi celda más la anterior y arrastro. Y el último check es que en la última posición o en la última variable la muestra se acumuló hasta un 100%. Acá, ojo, no lo expresen con 2 decimales, sino con uno solo, porque es el 100% entero. ¿Sí? Ese es el último control o check que tienen que hacer. ¿Estamos? Sí. Profe, ¿esta clase la va a colgar? ¿Va a quedar grabada igual que la otra? Sí, va a quedar grabada. Lo que yo les pido es que se suscriban a mi canal de YouTube, porque ahí les va a avisar cuando yo la subo. ¿Sí? Les avisa y ahí las tienen. Y también tienen clases de otros cuatrimestres también. Bueno, ya resolvimos entre todos de manera conjunta el ejercicio que teníamos de tarea. Los que no lo hayan hecho, por favor, los invito a que lo entreguen igual, así se los puedo corregir. Vamos a pasar hoy a la guía de trabajos prácticos, que ustedes la tienen ya subida. Y acá tienen de todo, teórico práctico. Lo que yo les voy a pedir, esto sí se los pido y háganlo, es que lean. Vamos a hacer hoy práctica. Pero lean, relean, van a ver que todo va sobre lo mismo, va a versar o va a decir lo mismo. Tipos de variables estadísticas, cualitativas, lo mismo que vimos en la clase pasada, que son las tablas estadísticas o tablas de frecuencias, características de la frecuencia absoluta, características de la frecuencia relativa, etc. Yo ahora me voy a centrar, léanlo por favor. La idea que yo tengo en las clases, o como vamos a ir desarrollándolas, es que vamos a focalizarnos más en lo práctico, pero sin perder de vista lo teórico. O sea que ustedes tienen mucho para hacer en su tiempo también, ¿sí? De clase a clase les pido que vayan leyendo. Hay cosas que son obligatorias de lectura y otras que son optativas. ¿Por qué son optativas? Porque yo no les puedo estar obligando a que lean a cada rato todo, pero yo esto les pido que lo lean. Es optativo, obviamente, pero acá de esto sale mucho y explica con otras palabras quizás lo mismo que yo estoy diciendo ahora o que vimos la clase pasada. Vamos a ir al ejercicio 6 de la guía y fíjense que nos dice que en un curso de 24 estudiantes jóvenes y adultos se realizó una encuesta sobre el principal motivo de deserción escolar, o sea, de abandono, ¿sí? Estas fueron las respuestas. ¿Por qué 24 estudiantes podrían llegar a abandonar sus estudios? Por trabajo, dificultad económica, porque no le interesaba,
por bajo rendimiento, por embarazo, por maternidad o paternidad, o por ayudar en el hogar. Entonces, lo que nos piden es que completemos la siguiente tabla de frecuencias absolutas, es decir, la cantidad de veces que se repitió cada uno de estos motivos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir al Excel y vamos a armar el ejercicio 6. Acá yo copié lo mismo que dice la consigna, pero el agregado que le vamos a hacer es el siguiente. Acá tenemos una variable de tipo cualitativa, ¿sí? Entonces, como no es cuantitativa, vamos a tratar de llevarla a que sea cuantitativa. Entonces vamos a decir a esta variable, le vamos a decir, bueno, el motivo por el cual la gente abandona en un curso de jóvenes adultos en los estudios. Acá después nos hace otras preguntas que le vamos a contestar después de haber armado la tabla de frecuencias, que es lo que más difícil en general siempre suele ser, la interpretación, lo que yo les decía recién. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es contar, pasar a número, cuántas veces o cuántas personas dijeron que iban a abandonar o podrían llegar a abandonar sus estudios por ayudar en el hogar. Fíjense que está en colores, así que es bastante fácil de ver. Son 2, ¿sí? 2 alumnos dijeron que podrían llegar a dejar la escuela o sus estudios por ayuda en el hogar. ¿Cuántas personas por bajo rendimiento? También 2. ¿Cuáles son esas 2? Bajo rendimiento, fíjense que está con un color también negro. Acá, bajo rendimiento, bajo rendimiento. Por dificultad económica, 4. Por embarazo, 4. Por maternidad o paternidad, 4. Porque no les interesaba, 4. Y 5 porque podían llegar a conseguir un trabajo o por motivos de trabajo. ¿Cómo corroboro yo que esta tabla va bien? Me tiene que dar igual al total de la muestra. ¿Cuál es el total de la muestra? 24. 24 alumnos. 24. ¿Sí? Es el total de la muestra. O sea, ya es el primer check que me está diciendo si yo hice bien las frecuencias absolutas. ¿Esto por qué hago hincapié tanto en los checks? Porque cuando hagan el parcial, esto lo tienen que tener muy aceitado. Es decir, a ver, estoy haciéndolo bien. Si yo arranco mal acá, toda la tabla va a estar mal y todo el ejercicio va a estar mal. Por eso yo hago hincapié en los checks. Vamos con las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué dijimos? Que en el primer X1, en la primera posición, la frecuencia absoluta es igual a la frecuencia absoluta acumulada. Ya en las siguientes, no. Ya en las siguientes voy acumulando frecuencias. Acumulo frecuencias, arrastro, porque estoy usando una fórmula, y llego al segundo check. ¿Cuál es el segundo check? Que la última variable, o la última frecuencia absoluta acumulada, es igual al total de la muestra. Esto me está diciendo que yo estoy por el buen camino de la tabla de frecuencias. ¿Alguien le puede dar 23, 25? No. De nuevo, por método científico, todos tenemos que llegar al mismo resultado. No pueden haber todos resultados distintos. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende el ejercicio? Sí. Sí, profe. Vamos a la frecuencia relativa. Frecuencia relativa igual frecuencia absoluta dividido ¿qué? El total de la muestra. Y para que me quede fijo, ¿qué hacía? Me paraba delante de la letra del denominador, que sería el total de la muestra, en este caso P13, y le aprieto o selecciono F4 y ya me queda fijo. Selecciono, arrastro y tengo ahí todas las frecuencias relativas. ¿Cuál era el check o el control que yo tenía acá? La suma de las frecuencias relativas tenía que ser igual a ¿qué? A 1. A 1. Muy bien. A 1. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1, voy haciendo bien la tabla. Si yo hago mal la tabla, acuérdense, voy a tener mal todo el ejercicio. Entonces es muy importante, no se confíen en que la están haciendo bien, usen los checks, ¿sí? Ya sean que lo hagan en un Excel o que lo hagan en la carpeta, úsenlos, porque son muy importantes para ver si estamos por el buen camino. Frecuencia relativa acumulada hace lo mismo que hacen todas las acumuladas, acumula la de su rango más la del rango anterior. Y en el último rango, en la última frecuencia relativa acumulada, es igual al 1 entero, no el 1 con decimales, 1 entero. Esto me dice que hice bien las frecuencias relativas acumuladas.
Frecuencia porcentual dijimos que era la expresión o reexpresión de la frecuencia relativa en otra unidad de medida. Simplemente voy con un igual y toco en la celda y me va a copiar lo que haya ahí. Selecciono todo y aprieto porcentaje. Y a esto le sumo, dijimos, 2 decimales. ¿Cuál es el check para decir, bueno, tengo bien las frecuencias porcentuales? La suma de todas las frecuencias porcentuales es igual a... 100. Muy bien, 100%. Ese es el otro check. Luego, por último, es la frecuencia porcentual acumulada. La de la frecuencia más la de la frecuencia anterior. Esto es igual en todas las acumuladas. La de la frecuencia más la de la frecuencia anterior. Como ya tengo una fórmula, simplemente arrastro. Frecuencia más frecuencia anterior. Acá ignoro el error. ¿Y cuál es el check o el control? Que yo estoy haciendo bien la frecuencia porcentual acumulada. Que en la última variable o en el último rango o en la última posición tengo el 100% de la muestra. Fíjense en los segundos que me tomaron para hacerlo. Ustedes en el final igual, o en parcial, les va a tomar los mismos segundos. No es tanto. Ahora parece un montón porque es nuevo, pero es bastante sencillo el armado. No tiene tanta complejidad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a responder. Sí. Bien, vamos a responder las dos preguntas que tenemos para responder respecto de esta tabla de frecuencias. Me las voy a traer acá, que las tengo acá cortaditas. La B, C y D. Que las tengo acá, las voy a llevar para arriba. Que me hace preguntas de esa tabla de frecuencias. Que de este estilo va a ser el examen, ¿no? Entonces yo acá me paro y me fijo la primera. Me dice, ¿cuántas personas del curso desertaron por bajo rendimiento? ¿Cuántos alumnos dijeron que por bajo rendimiento dejarían la escuela? 2. Muy bien. La respuesta, ojo con eso, la tengo que armar, ¿eh? No va cualquier... 2, lo vimos acá, por bajo rendimiento, dijeron 2. Acá lo tenemos, vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con este azul. No, con este verde. Ahí. 2. Pero ojo con la respuesta. Vamos a armarla entre todos para que... Porque de nuevo, tiene que haber una manera. ¿eh? La matemática usa mucho el lenguaje. Entonces yo tengo que usar muy preciso la respuesta. Entonces, simplemente sería 2 alumnos dijeron, o 2 alumnos expresaron que desertaron, podemos usar la misma palabra, que desertaron por bajo rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué acá no puedo decir al menos, no puedo decir hasta? Porque eso, como vimos en la clase pasada, tiene una función matemática, esas dos palabritas. ¿Sí? ¿Entienden hasta acá? ¿La respuesta les parece lógica? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. ¿Todos vieron por qué dijimos 2? Fuimos a la frecuencia absoluta, sí, bajo rendimiento, 2 personas. Bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue el principal motivo de deserción escolar en este curso? El principal motivo, o sea, la que tenga mayor frecuencia absoluta. Por trabajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene 5. Fíjense que cantidades de alumnos que desertan o que dejan la escuela por alguno de estos motivos, 5 alumnos dijeron que era por trabajo, que dejaban la escuela. ¿Todos lo están viendo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos? 5 alumnos. Sí, profe. Sí. Expresaron que el principal motivo fue de deserción fue por trabajo. Bien, hoy no les voy a dar break porque estamos un poquitito justos con el tiempo, ¿sí? No se enojen por ahí, la clase que viene sí les doy si estamos un poquito más aliviados. O si les doy 5 minutitos cuando terminemos el ejercicio, como ustedes quieran. Pero no vamos a poder tener los 15 que hicimos en la primera clase, ¿sí? Bueno, vamos con la D. ¿Qué
¿Qué tipo de variable se manifiesta? O sea, ¿qué tipo de variable es? ¿Es una variable cualitativa, cuantitativa? ¿Es discreta? ¿Es continua? Cualitativa. Bien. Cualitativas. La variable es cualitativa. Porque expresa ¿qué cosa? Una característica. Muy bien. Una característica o cualidad de la variable. Esa es la respuesta, ni más ni menos. Muy bien, hasta acá ya respondimos. Hicimos la A, que sería la tabla de frecuencias, la B, la C y la D. Hasta acá, esto sería el ejercicio y muy parecidos a esto van a ser los ejercicios del parcial, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí? Obviamente el armado de la tabla tiene que ser excelente con estos checks, no les puede ir mal si hacen estos checks. Y de nuevo, y lo siguiente, que es donde más por ahí puede haber dificultad, o lo que más nos puede llegar a dificultar, es el tema de las preguntas, o sea, la interpretación teórica de esto. Por ejemplo, yo acá les voy a sumar una pregunta más. Una pregunta podría ser, ¿cuántos alumnos al menos desertaron por embarazo? Y 4. ¿Qué opina el resto? Ay, no, tiene trampa. Tiene trampa. Tiene acá, en tablas de frecuencia, El anterior, la paternidad. acuérdense También. que acá tenemos dos palabras claves. Al menos y hasta. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de estas palabras en la clase pasada? al menos incluye el rango que pregunta, tengo anotado yo. Sí. Entonces va embarazo y maternidad, paternidad, ¿o no? Sí. Sería esa la respuesta. Vamos por pasos. Primero, al menos incluye el rango que pregunta y me fijo en la frecuencia absoluta acumulada del rango que me pregunta, ¿no? Del rango. Ojo, al menos incluye el rango que pregunta y ¿dónde me tengo que ir a fijar? En la acumulada de ese rango. De ese rango, como acá. De ese rango. En la acumulada. Acá empieza a tener sentido la frecuencia absoluta acumulada. Y hasta no incluye, es lo mismo que el anterior, pero no. No incluye, vamos a copiar lo mismo, no incluye el hasta, no incluye el rango que pregunta y me fijo en la absoluta acumulada del rango anterior. ¿Sí? Yo esto se lo voy a mandar igual, así que lo van a tener. Al menos incluye el rango que me pregunta y me fijo en la frecuencia absoluta acumulada de ese rango que me está preguntando. Y el hasta no incluye el rango que me pregunta y me fijo en la frecuencia absoluta acumulada del rango anterior. Vamos al ejemplo. Yo acá les pregunté, ¿cuántos alumnos al menos, esto lo voy a achicar un poquito así me da espacio, ¿cuántos alumnos al menos desertaron por embarazo? El al menos incluye el rango, me fijo en embarazo y me fijo en la frecuencia absoluta acumulada de embarazo. 12. ¿Lo ven? Embarazo. Al menos incluye, así que me fijo en la misma frecuencia absoluta acumulada de ese rango, o sea, acá está la respuesta. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende? ¿Está perdido, perdida? Y si fuera hasta, ¿qué sería? Vamos a hacerlo igual, pero vamos primero con el al menos. Vamos entonces. Vamos con el al menos, dijimos 12 alumnos. Desertaron al menos, ojo, siempre responder con el mismo, por embarazo. Y muy bien la pregunta de la compañera, dice, ¿y qué pasa si fuese hasta, profe? ¿Cuántos alumnos o hasta cuántos alumnos? ¿Hasta cuántos alumnos desertaron por embarazo? Yo este tipo de preguntas con trampa, entre comillas, las hago todo el tiempo en los parciales y en los finales también. Pongo el al menos y el hasta indistintamente y a veces uno seguido del otro
o a veces uno al principio y otro al final. Pero al menos y hasta siempre va a haber. El hasta me tengo que ir a fijar en la frecuencia acumulada, en la frecuencia absoluta acumulada del rango anterior. O sea que si me pregunta por embarazo, me dice hasta cuántos alumnos desertaron por embarazo, me fijo en la anterior acumulada, o sea 8. ¿Lo ven? Profe, una consulta. Sí. Sabe que me surgió una duda, porque eso depende de cómo yo acomodo la variable, porque si yo hubiese puesto la variable de paternidad, por ejemplo, lo último, va a ser diferente, no va a ser 12, va a ser 24. Esto en general, las tablas de frecuencia en general, yo las uso con variables de tipo cuantitativa, no con cualitativa. Las cualitativas yo lo que hago es transformarlas en cuantitativa como hicimos recién. O sea que esta regla, como vos lo nombrás, me va a servir siempre que yo use variables de tipo cuantitativa. Ahora lo estamos viendo en este ejercicio porque como acomodamos la variable de esta forma. Ojo, yo en el final o parcial, si les doy una cualitativa, ya les doy el orden. ¿Sí? Ajá. Se lo doy ya sea en una tabla como esta o en un gráfico. Que después más adelante vamos a ver gráfica estadística. Ya se lo doy en la gráfica y ustedes los datos esos los vuelcan en la tabla. Pero el orden se los doy yo, se los voy a marcar siempre yo, porque si no va a pasar como dice la compañera, si alguien acomoda embarazo en el primero, no le va a dar lo mismo. ¿Sí? Pero para las variables de tipo cuantitativa, por ejemplo, como en este ejercicio práctico, siempre el 0 va a estar en la primera variable, porque va en orden creciente. Siempre va de menor a mayor. ¿Sí? Pero muy bien la observación. Entonces, ¿hasta cuántos alumnos desertaron por embarazo? 8. 8 alumnos. Hasta 8 alumnos. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Voy a guardar. Hacemos un pequeño break. No les prometo 15 minutos, pero 5 minutos y 49, 50, supongamos. Necesito que estén acá, por favor, todos. Así seguimos con la explicación, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, nos vemos en 5 minutos. Bueno, profe, dale. Reanudo la grabación. Creo que está grabando ya. Sí, estamos grabando. Bueno, vamos a continuar. Entonces, nosotros ya vimos el ejercicio de la página 6, vimos el ejercicio de trabajo práctico obligatorio, vimos la página 6 de la guía de estadística. Acuérdense que de la página 1 en adelante van a tener material teórico, que por favor les pido que lean, y material práctico. Para la clase pasada yo les había dado también algunas cositas para que lean más que nada el PowerPoint y que vuelvan a ver la clase. Ahora vamos a ir al ejercicio de la página 7, que también tenemos una variable de tipo cualitativa y ustedes van a tener que contestar ciertas preguntas luego de armar la tabla de frecuencias. Vamos a armarla entre todos y vamos a ver a qué resultados llegamos. ¿Hay alguna duda de lo que vimos hasta acá? ¿Estamos todos bien? Bien, profe. Bueno, perdón que sea tan Bien, corto el profe. break. Buenísimo, perdón que sea tan corto el break, pero bueno, así podemos avanzar un poco. Vamos entonces, ejercicio página 7, yo acá lo copié y lo pegué. Y simplemente tiene lo mismo, dice que se realizó una encuesta, bueno, a 30 trabajadores, de nuevo la cantidad tan grande de la muestra, ¿no? 30 trabajadores y nos dice acá que tenemos los motivos o acerca de la frecuencia con la que toman desayuno. ¿Sí? Simplemente acuérdense que una herramienta para colectar o para juntar datos de las muestras es la encuesta estadística. En la guía van a tener desarrollado bien qué es la encuesta y qué es el censo estadístico. Fíjense que está acá dentro de datos. ¿Sí? Simplemente es eso, para juntar esos datos, para juntar la muestra, usamos como herramienta la encuesta estadística o el censo. Entre otros tipos, hoy con la tecnología que hay, incluso se utilizan sistemas de información en línea, etc. Pero bueno, normalmente o antiguamente se usaba solo la encuesta y el censo. Hoy tenemos infinidad
de maneras de juntar datos. Incluso hay inteligencia artificial que lo hace por nosotros. Ya cada vez va desplazando más la tecnología a la persona. Bueno, entonces vamos a ver, yo acá para ir adelantando un poquito más, yo acá tengo todo resuelto y voy a pasar a números, si es que lo tengo acá. La frecuencia, simplemente me copio la frecuencia absoluta para no estar contando, ¿no? Son 30 trabajadores. ¿Cuántos dijeron que a veces toman desayuno? 7. Fíjense que están en colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Color azul, creo que es. Nunca, en rojo, 2. Y todos los días, en verde, toda esta cantidad de trabajadores. El total de la muestra, si la sumo, me tiene que dar los 30 trabajadores que respondieron la encuesta. Voy a aumentar un poquito el zoom, así se ve la tabla de frecuencias. Y acá volvemos de nuevo a armar lo mismo que vamos a hacer todas estas clases de estadística descriptiva, que es el armado de la tabla de frecuencias. Primer check, ya lo tengo, la muestra me da igual. Primer control, ya lo tengo, la muestra me está dando 30. 7 más 2 más 21, 30. Ahora voy con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada acumula las frecuencias absolutas. Entonces, en la primera va a ser igual al rango, fíjense acá, 7 más 7, perdón, 7 y 7. Y en la segunda voy a hacer 2 más 7, acumulo la anterior. Y en la última voy a hacer 21 más 9. Es decir, 21 más la acumulada en 7 y la acumulada de 2. El total de la frecuencia absoluta acumulada me da igual al total de la muestra. Ya el segundo control que paso y está todo bien. Vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa dijimos que era la división de las frecuencias absolutas sobre el total de la muestra. Dejo fija ese 30, parándome adelante acá, me puedo parar acá o acá arriba, es lo mismo. Y aprieto F4 y me lo deja fijo. De esa forma arrastro y la suma de las frecuencias relativas es igual a ¿qué? A 1. Muy bien. A 1. Excelente, es igual a 1. Voy por el buen camino. Esto siempre lo vayan, mi idea es que lo vayan haciendo así, váyanlo haciendo así, porque esto les va a ir dando el semáforo en verde para que ustedes pasen a la siguiente frecuencia y se olviden, ¿sí? Esto es agilidad. Esta agilidad la necesitan para el examen. La tabla de frecuencia es un segundo, la tienen que armar en un minuto, ¿sí? No tienen que tomarse mucho tiempo para armar. Vamos a continuar. Frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa del rango más el rango anterior. Rango más rango anterior. Y la frecuencia relativa acumulada en la última celda o en la última variable es igual a 1. Otro check. Paso a la siguiente frecuencia, la porcentual. La porcentual es la reexpresión de la relativa en porcentaje, con 2 decimales dijimos. Entonces con el igual simplemente selecciono igual la celda de la frecuencia relativa y después arrastro. La suma de las frecuencias relativas, perdón, de las frecuencias porcentuales es igual a ¿qué? A 100. A 100. Excelente, igual a 100. Ya pasé el semáforo verde, paso a la siguiente. La frecuencia porcentual acumulada acumula la de su frecuencia o la de su rango, perdón, más la anterior. Y la última me va a dar igual al 100%. Terminé la tabla y sé que está bien armada porque tengo todos los controles o checks armaditos y ya completos. Voy a lo que me pide el examen teórico o la pregunta de este ejercicio. Voy a llevarlos para allá, así vemos la tabla mientras nos está preguntando. Voy a achicarlo y agrando. Me dice, ¿cuántos trabajadores de la empresa toman desayuno todos los días? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de todos los días? 21. Excelente. Achico esto un poquito. 21. Trabajadores desayunan todos los días. La siguiente me dice, ¿qué significa la frecuencia absoluta del dato a veces? ¿Qué significa la frecuencia absoluta del dato a veces? Este 7, ¿qué significa? La cantidad de veces que desayunan los empleados. Bien, pero ¿qué significa en este dato, en esta variable? La cantidad que a veces desayunan.
Son Podés. 7 los que desayunan a veces. Ahí está, va por ahí. 7 trabajadores desayunan a veces o dicen desayunar a veces. Significa eso, nada más. Interpretar qué significa este 7. Significa que hay 7 trabajadores que a veces desayunan. ¿Sí? Podemos hacerlo de esa forma. Significa que hay 7 trabajadores. Puede ir así o puede ir como les decía recién. Significa que hay 7 trabajadores que dicen desayunar a veces. Ahora yo les voy a sumar una pregunta más. Miren que esto está ahí. Les voy a sumar una pregunta más que no está en la guía, pero bueno, la vamos a hacer a efectos de la clase. D. ABCD. ¿Qué significa la frecuencia relativa porcentual nunca? Y acá lo vamos a ver entre todos. Fíjense, me voy a nunca. Frecuencia relativa porcentual, me están preguntando acá. 6,67. ¿Qué significa ese 6,67? Que el 6,67 nunca desayuna. Exacto. Del total de los trabajadores, El 6,67. exacto, el 6,67% nunca desayuna. Acuérdense que la estadística la aplicamos nosotros casi todos los días o la escuchamos alrededor nuestro. Por ejemplo, hay un 30% de pobres en Argentina, hay un 40% de inflación, hay un 10% de aumento de la nafta. Todos esos datos son estadísticos, ¿sí? Entonces esos datos, cuando están en porcentajes, hablan del porcentaje del total, de la totalidad de la muestra, ¿sí? Que existe inflación o el porcentaje de inflación simplemente es un porcentaje del total de la muestra. Es una porción del total de la muestra. La inflación no es lo mismo. En tecnología, por ejemplo, un celular aumentó 50%, la nafta aumenta el 10%, el pan aumenta el 30%. ¿Cuál es la inflación? Es un promedio entre los tres, es estadística. Promedio, media y mediana lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero son simplemente herramientas estadísticas que nos muestran el comportamiento, de nuevo con esto, el comportamiento de la variable. Acá nos dice que hay un 6,67%, es un 6% de los trabajadores que no desayunan. Ahora bien, imagínense que yo y nosotros tenemos que presentarle un informe a la gerencia de la empresa en la que trabajamos, y la gerencia dice, ¿nos conviene poner el desayuno o darles el desayuno a los empleados para que lleguen antes y que no tengamos tantas llegadas tarde? ¿Y ustedes qué les dirían? ¿Conviene poner o sea, la mayoría de los trabajadores desayuna o no les interesa el desayuno? Yo diría que sí, el 30%. Muy bien. Fíjense cómo ahí Sí, ustedes desayuna. van interpretando la tabla. Algo así va a ser el parcial barra final. Entender esa tabla. El 70% de los trabajadores del total de la muestra dice que desayuna. Si yo a ese 70 le sumo el porcentaje que a veces desayuna, digo que el 93,33% de los trabajadores tienen algún tipo de desayuno. Hay algunos que desayunan todos los días y otros que a veces desayunan. Es muy bajo el porcentaje de trabajadores que no desayunan. Es decir que si hay una decisión de poner un comedor en la empresa o de dar el desayuno para que lleguen más temprano los trabajadores, sería una buena medida. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los trabajadores antes de venir al trabajo desayunan. Y si les decimos, le vamos a dar el desayuno acá, van a venirse y van a desayunar acá. O no van a desayunar con toda la fuerza que desayunan en la casa, capaz que se toman un mate, un té o algo rápido y vienen y desayunan bien acá. Entonces van a venir más temprano. ¿Se entiende? Sí. Profe. Ahora, yo si voy a ese gerente, si voy a ese gerente y le digo, ¿sabes qué? Sí, la mayoría desayunan. Ah, bien. ¿Cómo sabes? Me va a decir.
No, porque me hablé con 2 o 3 y me dijeron. Ok, me va a decir, pero no es prueba. Ahora, si yo voy al gerente y le muestro una tabla de frecuencias con los porcentajes, con las cantidades y con toda la información resumida, con una tablita así, va a tener otro peso, ¿no? La decisión va a estar fundada en prueba. ¿Sí? Ni hablar cuando hagamos gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos nos van a permitir mostrar información en dibujos, lo mismo que dice la tabla de frecuencia, pero en dibujo. ¿Se entiende la importancia, la dinámica que tiene la estadística y lo que les puede llegar a servir en su vida profesional, en su vida laboral e incluso a lo largo de la carrera también? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio, si no hay ninguna duda, pasamos al 8. En la guía, fíjense, bueno, la guía es más cortita. Yo acá estábamos en la página 7, ¿no? 7 acá. La guía simplemente les pide que armen la frecuencia absoluta. Yo les armé un poco más para hacerlo un poco más rica al ejercicio, ¿sí? Y agrego más preguntas por ese mismo motivo. Ahora vamos al siguiente ejercicio, que es de esta página. Yo lo tengo copiadito en un Excel. Y acá el siguiente ejercicio lo que me dice es lo siguiente. Me dice que se realizó una encuesta, de nuevo, cómo junto los datos a través de encuestas, a través de censos, a través de un formulario de Google, como lo voy a hacer ahora yo en un ratito. Se realiza una encuesta a los 30 trabajadores de una empresa acerca de la cantidad de hijos que tienen. Entonces respondieron lo siguiente. Uno dijo que tenía 3, otro 1, otro 4, otro 2, otro 3 y así sucesivamente. Para no estar contando todo, yo me voy a ir a la resolución, así me copio por lo menos la frecuencia absoluta y ahorramos un poquito de tiempo, ¿sí? Acá directamente le doy pegar. No, está con fórmula, le voy a dar pegar con valores. Ahí. Bien, ¿qué hice? Seleccioné esto y me vine a pegar la flechita para abajo y pegué valores, ¿sí? No fórmulas. Entonces, para corroborar esto y para decir, che, ¿estamos bien en lo que estamos haciendo? No estamos bien porque no hay ninguno que tenga 0. O sea, 0 hijos, 8, no hay ninguno acá. Con 0 hijos, 8. Ah, esto arranca en 1. 1, 2, 3 y 4. Está bien. Va con fórmula eso. Entonces, 8 trabajadores dijeron que tenían un hijo. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? ¿Están por ahí? Bien. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque lo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 trabajadores dijeron que tenían un hijo. 11 trabajadores dijeron que tenían 2 hijos. La variable es hijos. La encuesta es sobre la población de trabajadores, ¿no? Pero yo quiero saber cantidades de hijos. 6 trabajadores dijeron que tenían 3 hijos y 5 trabajadores dijeron que tenían 4 hijos. ¿Cuánto es la suma de esto? ¿Qué me tiene que dar igual? ¿Al total de qué? 3 trabajadores o 30. Al total de la muestra. Igual al total de la muestra, que es 30. Bien, ahora voy a seguir aumento con poquito para armar la tabla de frecuencias. Lo mismo que veníamos haciendo, frecuencia absoluta ya la tengo. El primer control o check me da ok, me da bien porque yo acá tengo el total de la muestra. La suma de las frecuencias absolutas, una de las características era que su suma es igual al total de la muestra. Luego tengo la frecuencia absoluta acumulada, que me acumula las frecuencias absolutas, me acumula la anterior siempre, y la primera, la característica que tiene es que es igual a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada de la primera frecuencia me dice que es igual a la frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta me dice que es la de mi rango más la del rango anterior. Y así sucesivamente, como está con fórmula, arrastro hacia abajo. ¿Paso al siguiente semáforo? Sí. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta acumulada de la última variable, o de la variable 4, es igual al total de la muestra, es decir, 30. Paso, tengo el semáforo verde, hago la frecuencia o construyo la frecuencia relativa. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta dividido total de la muestra, F4, Enter, me paro sobre esta celda
armo la cruz y arrastro. Y tengo que ver que esta suma de la frecuencia relativa sea igual a 1. Paso a hacer la siguiente porque tengo el semáforo en verde, me está dando bien. Frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa del rango o de la variable más la anterior. De nuevo, me paro en la cruz, arrastro, me da 1. Ojo, 1,00 no, 1. ¿Sí? 1 me tiene que dar, 1 entero, sin decimal. Frecuencia porcentual es la reexpresión de la relativa en términos porcentuales, es decir, en porcentaje, y con 2 decimales, arrastro, y la suma me tiene que dar igual a ¿qué? A 100. Muy bien. 100. Fíjense que lo que la clase pasada, o lo que al principio de esta clase era chino básico, ya es repetitivo. Ya, aunque sea por escucharlo, ya lo tienen en cuenta, o ya lo van viendo, ¿no? Fíjense que no es tan compleja el armado y todas las tablas de frecuencias, al menos de las discretas, después de las continuas vamos a verla, que tiene otro truquito más para armarlo, pero de las de variable discreta son todas iguales, básicamente, ¿no? Se arman de la misma manera. Esta más la anterior y arrastro. Y la última me tiene que dar igual al 100%, me da igual, entonces ya tengo todo el semáforo en verde para decir, bueno, tengo toda la tabla de frecuencias de manera correcta, armadas bien. Bueno, acá tengo un lío. Vamos con la primera pregunta, la voy a copiar acá directamente. Me dice, ¿cuántos trabajadores de la empresa tienen? La copio acá, así la podemos ver. La pregunta dice, la pregunta es la B. ¿Cuántos trabajadores de la empresa tienen solo un hijo, perdón? ¿Qué les parece? ¿Cuántos trabajadores de la empresa tienen solo un hijo? 8. 8. Muy bien. 8 trabajadores tienen solo un hijo. ¿Cómo lo vimos? Frecuencia absoluta, acá. ¿Cuántos trabajadores dijeron? Cantidad de veces que se repitió un dato en la muestra, que se repitió que hubieron 8 trabajadores, que no, yo tengo un hijo, y así 8 trabajadores. ¿Alguien no entiende esta parte? ¿No lo ve? Entiendo que estamos todos en lo mismo, ¿no? Sí, profe. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué significa para esta encuesta la frecuencia absoluta 11? ¿Qué significa este 11 que está acá? Que 11 11 tienen 2 hijos. Exacto, perfecto. Significa que hay 11 trabajadores que tienen 2 hijos. ¿Lo ven? No es tan complejo y a medida que lo vayamos haciendo van a ver que tiene una lógica. Obviamente, como todo, es exposición y es volver a verlo, volver a hacerlo todos los días un poquitito, o cada 2 días, como les decía, y van a llegar excelente al examen si lo hacen así. ¿Qué tipo de variable estadística se registra en la encuesta? ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. Bien, es cuantitativa. ¿De cuál de ellas? No sé, pero es cuantitativa. Es cuantitativa, está bien. Vamos por partes. Dijimos nosotros en la diapositiva, que no sé si la tengo acá. No la tengo abierta. ¿O sí? A ver. No. En la diapositiva de la clase pasada, vamos a buscarla. Clase 1. Cuantitativa discreta. Exacto, yo ahí quería ir. En la clase pasada, en la diapositiva, van a ver que tienen un árbol de tipos de variables, como decía el compañero, acá. Variables estadísticas. Teníamos cualitativa, que eran características que no eran numéricas, como bueno, malo, muy bien, a veces, nunca. Y variables cuantitativas, que eran numéricas. Y teníamos
las discretas y las continuas. ¿Esta variable es continua o es discreta? Discreta, porque se puede contar. Discreta. Son nombres enteros. Tiene un comienzo y un Muy bien todas las respuestas. Tiene un comienzo, tiene un final, es una muestra acotada, con un comienzo y un final. ¿Por qué está acotada? Porque son solo estos 30 trabajadores. No voy a seguir sumando datos a mi muestra. ¿Sí? No voy a seguir sumándole datos. El tiempo, por ejemplo, generalmente es una variable de tipo continua, porque yo siempre estoy sumando datos. O sea, el tiempo es infinito. No puedo, lo podría acotar, pero si yo estoy haciendo mi variable tiene que ver con el tiempo, cantidad de horas que se lleva a hacer un ejercicio de estadística, cantidad de tiempo que no sé, que tarda un semáforo en ponerse en rojo, bueno, va a tender a ser infinita esa muestra. En cambio, en este caso es acotada a un número de trabajadores. Entonces, el tipo de variable es, vamos a agrandar un poquito acá, el tipo de variable es, dijimos, cuantitativa y discreta. ¿Sí? Cuantitativa porque está expresada en números y discreta porque tiene un comienzo y un fin. ¿Alguien tiene dudas de esto, de los tipos de variables? Variables cuantitativas, cualitativa, discreta y continua. ¿No? ¿Podría darnos un ejemplo de cuantitativa continua? Cuantitativa continua, por ejemplo, es cantidad de tiempo que lleva hacer un ejercicio de estadística. Hoy 2 horas, mañana 1 hora, pasado media hora. Como es tiempo, vos vas a ir sumando todos los días un poquito más. O cantidad de autos que pasan por la calle o la esquina de Irigoyen y Polonia. Esa muestra todo el tiempo va a seguir juntando datos, va a seguir agrandándose. ¿Sí? Entonces, como yo no le definí a esa muestra un cote o un lapso o una cantidad, esa muestra tiende a ser infinita. Cuando la muestra tiende a ser infinita, la variable va a ser cuantitativa, continua. Continua significa que yo le voy a seguir sumando muestras y esas muestras van a tender a ser infinitas. Infinitas muestras. Generalmente el tiempo está asociado, cuando yo mido algo, en minutos, en segundos, en horas, esa variable generalmente está asociada con lo continuo. La clase que viene vamos a ver tabla de frecuencia de variable continua. Es la única que no vimos hasta ahora, vimos. Variable cualitativa ya la transformamos y la hicimos en la tabla de frecuencia. Y vimos cuantitativa de tipo discreta. La próxima clase, como les decía, vamos a ver el armado de tablas de frecuencias cuantitativas y continuas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. ¿Todos Sí. entendieron entonces el ejercicio 6, 7 y 8 que hicimos? Sí. Bueno, entonces yo les voy a dejar de tarea, y vamos ya cerrando la clase, lo siguiente. Profe, ¿podemos hacer con esa tabla con el al menos y el hasta? Sí, obvio, vamos a hacerlo. Que eso no me queda muy claro todavía. Sí, vamos a hacerlo. Acá nosotros dijimos que eran cantidad de hijos. Vamos a hacer una pregunta de al menos y hasta. ¿Cuántos trabajadores tienen al menos 3 hijos? ¿Qué me fijo en el al menos? Voy a ver, siempre que yo veo al menos y hasta, voy a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuántos trabajadores tienen al menos 3 hijos? 25. 25. Exacto, me está preguntando sobre la variable que me pregunta, me fijo la frecuencia absoluta acumulada. Siempre que sea al menos. 25 trabajadores tienen al menos 3 hijos. Y ahora la pregunta siguiente. ¿Cuántos trabajadores tienen hasta 4 hijos?
Me está preguntando variable 4 y como utiliza el hasta me fijo en la frecuencia absoluta 6. acumulada anterior. Ojo, acumulada, ¿eh? Siempre que es al menos o hasta me tengo que fijar en la acumulada. Absoluta acumulada. ¿25? Exacto, lo mismo. 25 trabajadores tienen hasta 4 hijos. ¿Qué significa eso y por qué yo les decía que el lenguaje o las palabras tienen este significado en matemáticas? ¿Por qué es así? Porque si yo digo sustraer o sumar o adicionar, en este caso digo sustraer obviamente sería restar, adicionar sería sumar, en este caso el al menos, para este tipo de ejercicio en esta materia, tiene esta característica. El al menos me está incluyendo a la frecuencia absoluta acumulada que yo estoy preguntando. Y el hasta no me lo incluye. Yo fíjense que la variable que me pregunta es 4. ¿Cuántos trabajadores tienen hasta 4? Hasta 4 no incluye el 4. Hasta 4 sería 1, 2 y 3 hijos. Ah, está, ya está. ¿Sí? El Ahí me cerró. al menos incluye el 4. Si yo digo cuántos trabajadores tienen al menos 4 hijos, todos, el total de la muestra, porque incluye el 1, el 2, el 3 y el 4. El al menos incluye el número que me está preguntando. El hasta no, el hasta llega hasta ese número. Este concepto tiene que ver con el concepto del límite, que no han visto, calculo la mayoría, algunos capaz que sí, límite en la secundaria. Límite significa que yo me acerco lo suficiente, pero no estoy en el número que me está preguntando. ¿Sí? En este caso, el hasta me acerca hasta el límite, pero no es el límite, es el número anterior a ese límite. En cambio, el al menos sí me lo toma, me incluye el número que me está preguntando. ¿Sí? No hay un límite ahí, toma todo. ¿Se entendió? Sí, sí, mucho mejor. Sí, Bueno, profe. como les venía diciendo, de tarea yo les voy a dejar para que hagan otro ejercicio de entrega. El ejercicio 10, 11 y no sé si pedirles el 12. Déjenme ver cómo es, si son muy largos. No, 10 y 11. Sí, bueno, 10 y 11. 10 y 11 y el 12 lo Sí. resolvemos acá. 10 y 11 les queda de tarea. Bueno, 10 y 11, ok. bien, yo mientras les voy a ¿De la tomar página 10 y 11? de la página 10 y 11, tal cual. No se vayan todavía, porque yo acá les estoy compartiendo y están viendo el pequeño test de lectura. Así que les voy a dar estos minutitos que quedan. Van a entrar, van a hacerle clic a este link. ¿Y qué tienen que hacer? Simplemente van a, acá lo están viendo en mi pantalla, completar su dirección de correo electrónico y hacer una breve respuesta de qué es la frecuencia relativa, una breve respuesta de qué es una variable estadística, seleccionar en este caso un multiple choice, qué es la estadística, cuál de las tres que está acá. No pueden ustedes acá agregar en esta pregunta cuántos tipos de estadística existen, seleccionan una de las tres, y qué es la frecuencia absoluta, agregan un pequeño texto de qué es la frecuencia absoluta, qué características tiene. A medida que lo vayan haciendo, una vez que terminan, directamente le dan enviar y me va a llegar a mí la respuesta de cada uno de ustedes. ¿Sí? Como les decía, a medida que lo van haciendo, les voy a ir tomando asistencia. ¿Sí? Así que cuando escuchen su nombre, prendan el micrófono y me dicen que están. ¿Se entendió? ¿Todos pudieron acceder al test? ¿Dónde está el link? Sí, Sí, profe. Lo pasé por acá, por el chat. Por el chat, En el chat. Si quieren se los paso al WhatsApp. Sí, por favor. Bueno, ya se los pasó. Ahí dejé de compartir. Y voy a tomar las asistencias, así que ya dejo de grabar.